Hola, el día de hoy les hablaré sobre Entre capitalismo y socialismo, países no alineados y naciones del tercer mundo. Comencemos. Capitalismo y socialismo. El 15 de noviembre de 1917, los soviets garantizaron el derecho a la igualdad y a la autodeterminación de todas las numerosas nacionalidades que habitaban el territorio del antiguo imperio ruso. La primera nación en sacar provecho de esta situación fue Finlandia, donde se estableció un gobierno nacional que estrenó de inmediato la independencia del dominio. En otro de sus primeros decretos, el gobierno soviético proclamó la separación Iglesia-Estado. Aunque se garantizaba la libertad religiosa individual, el Estado declaró su aconfesionalidad. Las ideas fundamentales de estos y otros decretos, como el de la tierra, de la paz y la Declaración de los Derechos del Pueblo de Rusia, entre otros, quedaron recogidas en la Constitución de 1918, que proclamó la República Socialista Soviética Federada de Rusia, devenida en 1922 en la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas, URSS. Con la Gran Revolución Socialista de Octubre se marcaba el comienzo de una época típica en el transcurso de la historia de la humanidad, abordada por muchos historiadores como la época contemporánea. Esta etapa de la historia universal posee como eje fundamental de sus temas las contradicciones que se originan y desarrollan entre los dos sistemas sociopolíticos antagónicos por excelencia, el capitalismo y el socialismo, partiendo de que el socialismo no surge como una FES destinada a suceder del sistema capitalista, sino que converge a la par del mismo, demostrando la gran solución que constituye como sistema económico y político basado en la socialización de los sistemas de producción y en el control estatal, parcial o completo de los sectores económicos, lo que se opone frontalmente a los principios capitalistas. Luego de concluida la Primera Guerra Mundial en 1918, donde generalmente ninguna de las potencias implicadas resultó del todo vencedoras, debido a las grandes pérdidas tanto económicas como humanas, se comenzaba a gestionar lo que serían las contraposiciones de dos sistemas sociopolíticos completamente opuestos que llevarían a un nuevo enfrentamiento mundial, pero con fines totalmente diferentes, pues no todo había quedado saldado en la Primera Guerra Mundial. El emergente sistema sociopolítico del socialismo en Rusia, que hasta su surgimiento solo existía en teorías de algunos pensadores como Marx, y su posterior perfeccionamiento produjo que se viera afectado el modo capitalista de producción debido al gran desarrollo que alcanzó la URSS, a tal punto que llegó a convertirse en una potencia mundial, de modo que por primera vez en la historia el mundo llegó a ser bipolar con dos polos eminentemente contrarios con modos, relaciones de producción contradictorios y sistemas de administración y gobierno distintos. Países no alineados. Dos conferencias celebradas en plena Guerra Fría están en el origen del movimiento de los no alineados, MNA, la Conferencia de Bandung en 1955 y sobre todo la Conferencia de Brioni, Yugoslavia, en la que los presidentes Nasser, Nehru y Tito decidieron oficialmente del MNA, cuya carta fundacional se inspirará en los principios de la Conferencia de Bandung. Nacido oficialmente en la Conferencia de Belgrado en 1961, el no alineamiento se define por una serie de principios: preservar las independencias nacionales frente a las dos superpotencias, no pertenecer a ningún bloque militar, rechazar el establecimiento de bases militares extranjeras, defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la independencia y luchar por un desarme completo y general. Nacido en Asia, el MNA se ha extendido por todo el mundo, participando 113 países en su última cumbre de Cartagena de Indias, Colombia, en 1995. En la Conferencia de Argel de 1973 nació el concepto de nuevo orden económico mundial. En la Conferencia de La Habana de 1979, Tito consiguió frenar los intentos de Castro de ligar el MNA al bloque soviético y a la URSS. El MNA ha contribuido de forma innegable al triunfo de la lucha por la independencia nacional y la descolonización, lo que le permitió mantener un importante prestigio diplomático. Sin embargo, el MNA ha sido mudo ante el sistema de los derechos del hombre y la democracia. No en vano, gran parte de sus miembros han sido dictaduras que conculcaban esos principios. El derrumbamiento del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría provocó que el MNA perdiera importantes apoyos y en gran medida su razón de ser. Naciones del Tercer Mundo. Originalmente el término Tercer Mundo se asignó en 1952 por el francés Alfred Sauvy a los países que no se encontraban alineados con ninguno de los dos bloques en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS.
Dentro de aquella primera definición, los países del primer mundo eran los Estados Unidos y sus aliados, mientras que los del segundo mundo eran los del bloque que apoyaban a la URSS. Posteriormente, este agrupó a los países del tercer mundo que no se hallaban bajo ninguno de los bloques antes mencionados. En la actualidad, se dice que un país pertenece al tercer mundo cuando su política económica se encuentra en desarrollo o subdesarrollada. Características: aumento demográfico, dependencia, exportación de materias primas, deficiencia económica y política, además de poblacionales y asistenciales, y desigualdades sociales. Gracias por su atención. Mi nombre es María Fernanda Pérez López.